Quiero compartir con ustedes esta palabra porque hay veces que nosotros ya tenemos mucho tiempo en el camino de Cristo o en el conocimiento de la palabra, pero tenemos que regresar nuevamente a leer la palabra una y otra vez. ¿Por qué? Por esto que dice Papá Dios. Váyanse al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice, advertencia contra la apostasía. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Por eso es que mucha gente no entiende, porque uno tiene que volver y repetir la palabra hasta que uno lo entienda para no cometer apostasía. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Cuántas veces no escuchas la palabra por una boca, por otra y por otra? Pero si tú no la lees, entonces entras en lo tardado para oír, porque no la entiendes, no la comprendes. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Miren, porque hace rato yo les decía en el otro video que después de que yo pues leí todo el libro, escudriñé todo el libro, pues tenía la necesidad de volver a empezar porque yo miraba las prédicas y nada me llenaba. No había algo que me nutría porque yo extrañaba tener la palabra leyéndola. Y entonces fue cuando Papá Dios me dio el sueño de que volviera a comenzar con el libro de Mateo, precisamente por esto. Porque a veces nosotros leemos y lo leemos por corrido, mas no tomamos el tiempo para escudriñar y llegar a ser maestros y no volver a la lechita. Dios te ama, Dios es bueno, pero también Dios es juez. Y también Dios tiene los ojos puestos en cada corazón. Y si uno no está en la oración, entonces Papá Dios nos tiene que volver a dar la leche para mirar en qué errores estamos. Por eso es que yo les decía en el otro video que me había dado el libro de Mateo nuevamente precisamente porque en eso estamos fallando. Entonces tenemos que volver a empezar en el comienzo de cómo empezó el Evangelio Cristo. Vamos al capítulo 6 para entender, porque ya no debemos de estar en la lechita, sino ya en la profecía, mi gente. Miren lo que dice el capítulo 6. Por tanto, dejando ya los rudimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos, si Dios en verdad lo permite, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, exponiéndole a vituperio. Y continúa. Pero yo voy a parar aquí porque pues se hace largo y entonces no van a entender, porque entonces caemos a lo mismo, de volver a la lechita. Y por eso es que se les repite en un video y en otro y en otro y en otro, para que entiendan que ya cuando uno está en los caminos de Cristo, ya no necesitamos de pastores que nos estén dando la lechita, sino que ya nosotros tenemos que agarrar la Biblia sólida y ponernos nosotros a escudriñar la palabra y ponernos directo con el Padre, a hablar, a comunicarnos. Porque ¿cómo es posible que tantos años que tenga una persona en la iglesia tenga que estar repitiendo uno lo mismo, lo mismo? Acepta a Cristo como tu Salvador, el bautismo para nacer de nuevo, la fe para permanecer en Cristo, la gracia porque murió Dios por nosotros, el Hijo, porque Cristo vino. Esa es la lechita que la gente se mantiene dando en las iglesias. Entonces por eso no crecen esos bebés, no los dejan desarrollarse. Pero no depende del pastor ni de la persona que le haga el video o que le predique en las redes sociales, sino que depende de usted a ponerse a cuentas con la palabra de Dios y crezca espiritualmente para que Dios le dé otro nivel y no se quede mamando la leche. Eso es lo que papá nos dice. Mira, ya tienes que estar en Apocalipsis, ya tienes que estar en el libro de Daniel, ya tienes que estar en los profetas, sabiendo lo que tú vas a vivir en el futuro. ¿Cómo te vas a preparar para el futuro? Si permaneces en la leche, siempre vas a estar allí y no vas a ser destetado. Por eso es que a Dios se le destetó y fue circuncidado y fue llevado al templo para presentación.
Miren lo que dice el 13, porque esto es un juramento, esto es una promesa que Dios nos dio por medio de Abraham. Miren lo que dice. Por cuanto Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa, porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos, a fin de toda controversia, es el juramento para confirmación. Si nosotros miramos que este pacto se cumplió por Dios, nosotros también tenemos que cumplir lo que prometamos para Dios.